Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 402 Forma el Dharma primero. Lukin había elegido un lugar determinado en el fondo del mar cerca del mar de China Oriental como el lugar para su avance. Solo había una razón principal. Nadie lo hubiera pensado. Este lugar ni siquiera tenía un Spirit Meridian de nivel 1. No estaba cerca de la ruta de navegación, no había recursos y no vendrían barcos de pesca ni personas. Esta área del mar parecía ser relativamente estéril. Solo algunas criaturas marinas ordinarias vivían en esta área. Incluso las tribus marinas inteligentes, los demonios marinos y las bestias marinas no correrían aquí. Lukin no eligió este lugar para hacer un gran avance en el calor del momento. De hecho, había estado buscando un lugar adecuado para abrirse paso desde hace 10 años. Había estado monitoreando este lugar durante más de 8 años. Lukin solo eligió hacer un gran avance allí después de haber confirmado que no había peligro allí. Por supuesto, todavía habría algunos arreglos necesarios. Por ejemplo, Lukin había establecido algunas formaciones en el área para garantizar la seguridad y ocultar el aura de un gran avance. Su clon también acecharía cerca para protegerlo cuando hiciera un gran avance. Un guardián del que se podría decir que es invencible en la etapa de Yuan Ying fue suficiente para hacer frente a la mayoría de las situaciones inesperadas. A menos que pudiera matar a un oponente de nivel Dharma, el clon no podría luchar contra él. Sin embargo, en este mundo, el número de cultivadores de nivel Dharma Laksana no se podía contar con 2 manos, pero todos eran al menos figuras importantes. La probabilidad de encontrar a Lukin a través de la formación después de caminar hasta aquí era demasiado baja. Podía garantizar que nadie sabría que había venido aquí para abrirse paso. Después de ingresar a la formación y activar los efectos de ocultación y protección, sacó los materiales uno por uno y comenzó su propio avance. El plano del Dharma fue el último paso de la segunda gran etapa del camino de la cultivación. Condense el poder y construya un núcleo de poder en el cuerpo para formar el núcleo dorado. La transformación del núcleo auroso, la integración de esencia, ki y espíritu, la formación del alma naciente y la formación de otro yo. El alma naciente crecería gradualmente y alcanzaría un cierto límite. Y a partir de entonces, no solo proporcionaría poder dentro del cuerpo, sino que también podría manifestarse en el exterior. Incluso podría reemplazar el cuerpo físico y formar una poderosa fuerza de combate. Esa era la forma del Dharma. Desde la etapa infantil original, nivel 1, hasta la cima del nivel 9, el proceso fue como el de un bebé que se convierte en adulto. En el primer nivel, era como un bebé recién nacido. En la etapa intermedia, sería como un niño adulto. Aunque había crecido mucho, todavía tenía su infantilismo. La etapa tardía o incluso la etapa máxima de Yuan Ying, si se liberaba o las personas podían verlo, entonces casi no había diferencia entre ellos y el cultivador, excepto que el Yuan Ying era un cuerpo de energía pura y muy frágil. En cuanto al reino de la materialización, fue un salto en otra dirección. El primer paso que tuvo que dar Lukin fue extraer su alma naciente de su Dantian y fusionarla con su cuerpo físico. Luego, puliría y solidificaría más su espíritu, su verdadera esencia y su cuerpo físico. Este paso no era demasiado peligroso. Mientras estuviera en la cima del nivel original y hubiera pulido su propio cultivo y reino más completamente, no encontraría demasiadas dificultades. Sin embargo, este paso llevaría mucho tiempo. Además, este fue un paso en el que no había vuelta atrás. Este primer paso fue esencialmente la preparación preliminar para la formación del Dharma, y fue irreversible. Lukin pasó 4 meses para completar este paso. En este momento, el alma naciente en su Dantian había desaparecido. Su alma, cuerpo y alma naciente, que representaba la fuente de su poder, estaban todos mezclados. En otras palabras, su cuerpo físico y su alma naciente ya no eran diferentes. Ambos estaban fusionados. Y el siguiente paso empezaría a ser arriesgado. Una gran cantidad de energía espiritual del mundo exterior, de hecho, fue proporcionada por el sistema, fue absorbida por su cuerpo. Esta velocidad era más de 10 veces mayor que la del cultivo ordinario. En teoría, una fuerza tan grande no era un gran problema en poco tiempo, pero si pudiera durar mucho tiempo, incluso un cultivador en la cima de la etapa de Yuan Ying no podría resistirlo y explotaría. Sin embargo, no hubo problema con el estado actual de Lukin. La combinación completa de su alma naciente y su cuerpo físico había aumentado su resistencia muchas veces. Esta fue la forma inicial del poder del Dharma. Sin este tipo de resistencia, ¿cómo podría un adepto del Dharma mostrar su indomable cuerpo del Dharma para luchar?
Sin embargo, como la cantidad de energía dentro de su cuerpo excedió su límite muchas veces, la característica de una flecha disparada desde un arco que nunca retrocede se reveló una vez más. Anuncios de Put Future. En este punto, no había lugar para el arrepentimiento en el proceso de un cultivador de alma naciente que se abrió paso hacia el reino de la materialización. Si fallaba, un poder tan grande estallaría. Definitivamente no era algo que un cultivador pudiera soportar. De hecho, una gran cantidad de tesoros que podrían ayudar a abrirse paso estaban ayudando a hacer esto. Ayudaría al cultivador a controlar mejor este poder, permitiendo que este poder permanezca en el cuerpo obedientemente, permitiendo que el cultivador lo movilice y no cause cualquier problema. Este paso fue absorber continuamente energía del mundo exterior. En esencia, se trataba de sentar una base sólida para el cuerpo de la trascendencia hasta que alcanzara una cierta línea de base. Era una línea de base, pero el estándar era muy, muy alto. Era tan alto que la mayoría de los cultivadores no podían aguantar cuando todavía estaban lejos de esta línea de base. De hecho, esta fue también la mayor dificultad. Antes de alcanzar la línea de base de la formación del cuerpo del Dharma, todos los cultivadores de almas nacientes que no estaban lo suficientemente preparados y no tenían suficiente fuerza fallarían aquí. Para aquellos que tenían los medios para salvar sus vidas, los tesoros que prepararon eran lo suficientemente confiables y la profundidad de su entrenamiento de fuerza no era lo suficientemente alta, podrían usar fuerzas externas para guiar la mayor parte de su fuerza en el caso de fracaso, salvando así sus vidas. Pero aún así, tras tal fracaso, el cuerpo y el alma naciente sufrirían daños irreversibles. Esto haría que los cultivadores nunca tuvieran la oportunidad de abrirse paso nuevamente. Para Lu Qin, esto no fue un problema. No sintió mucha presión, pero a medida que pasaba el tiempo, sentía que su cuerpo atraía más y más poder y templaba su cuerpo de Dharma sin forma. Debido a las características especiales de la escritura de supremacía y el cuerpo sagrado primordial, la velocidad de absorción de energía del mundo exterior de Lu Qin fue mucho más rápida que la de los cultivadores ordinarios. Además, el sistema proporcionó un suministro casi ilimitado de energía espiritual, por lo que la velocidad sería aún mayor. De acuerdo con los diversos registros de Lu Qin, especialmente la información que Li Shiwen había recopilado cuando se preparaba para abrirse camino hacia el reino de la materialización, Lu Qin pudo ver que este paso probablemente tardaría 1 año y 1 mes en completarse. Pero, de hecho, solo 3 meses después de que dio este paso, ya había templado el tosco cuerpo del Dharma a la línea estándar. En teoría, Lu Qin podría comenzar el siguiente paso en este momento, que fue el paso final para formar el Dharma. Todo el poder contenido en el cuerpo del Dharma se desató de manera ordenada y controlada. Al final, la forma tosca del cuerpo del Dharma se convertiría en un cuerpo del Dharma real que podría soportar el cielo y la tierra. Por supuesto, el peligro de este paso también era muy alto. Muchos cultivadores de almas nacientes solo podían contener tanto poder en sus cuerpos, y ese era el límite. ¿Volver a explotar? ¿Un estallido que había que controlar? Realmente no podía controlarse. La mitad restante, que estaba bien preparada, normalmente caería en este paso. Lu Qin no pensó que tendría este problema. Si todavía podía hacerlo con facilidad cuando había llegado a la línea de base, entonces no sería un gran problema desatarlo y explotar. Sin embargo, él ya había pensado en esto antes. Si tuviera una técnica de cultivo de grado super divino como la escritura Taisang y un talento de grado super superior como el cuerpo sagrado primordial, que era la fusión de muchas raíces espirituales y cuerpos espirituales de grado superior, solo tendría la fuerza de un cultivador de almas naciente ordinario. Sería demasiado vergonzoso. No planeó estallar y formar un Dharmakaya en este momento. Como todavía le quedaba mucha energía, Lu Qin estaba preparado para aprovechar esta oportunidad para hacer que su cuerpo mágico fuera más sólido. Esto definitivamente sería muy beneficioso para su futuro. Por lo tanto, continuó reuniendo su fuerza y estaba preparado para intentar un gran avance cuando se sintió un poco tenso. Por supuesto, él no se esforzaría demasiado. Si jugaba demasiado y al final perdía el control de sí mismo, sería una gran broma. Mientras Lu Qin estaba haciendo su avance en forma de Dharma en un lugar aislado en el Mar del Este, algo sucedió en el reino Qi en el sur. En la capital del estado de Qi, que era la capital de la provincia de Ji, Kui Zaiwen, el ministro del Gran Qi, abandonó el país en un carruaje Flying Horse con un rostro sombrío sin disimular. El rey del reino Qi, la familia Kong, había confiado esencialmente en muchas familias aristocráticas para controlar el reino Qi.
En comparación con la situación política del reino Ian, aunque había algunas sectas y fuerzas de cultivo locales en varios lugares, en general, estas sectas y pequeñas fuerzas tenían que obedecer a la corte imperial del gran reino Qi. La corte imperial, por otro lado, estaba controlada por las familias aristocráticas. Esto fue similar al reino Ian durante la dinastía Li. En la dinastía Li, además de la gran influencia de la secta Yunxiao, la corte imperial estaba dirigida básicamente por Zhao, Zhan, Mo y las otras 4 familias bajo el liderazgo de la familia Li. En el estado de Qi, la familia real Kong era casi como el rey del estado sobre el papel. El poder real estaba en las principales familias debajo de ellos, que controlaban casi por completo los asuntos del estado. Entre estas familias aristocráticas, la más destacada era naturalmente la familia Kui. Anuncios de Put Future. El factor más importante fue que tenían un Fashian en su familia. Hace 10 años, Kui Qin murió en el frente del estado de Wei. Este fue un rayo inesperado para el estado de Qi y la familia Kui. Kui Zaiwen era el jefe del clan de Kui Clan y el portavoz de Kui Qin. Después de la muerte de Kui Qin hace 10 años, se había convertido en el verdadero poseedor del poder del clan Kui. En los últimos 10 años, había agotado todos sus esfuerzos para mantener la autoridad de la familia Kui en Qi. Aunque no era tan poderoso como antes, bajo su liderazgo, seguía siendo la familia aristocrática más grande del estado de Qi. Lo más importante, como comandante de Daqui, después de que el ejército de Daqui sufriera una gran pérdida, también había trabajado duro para mantener los intereses de Daqui en su conjunto. Con la muerte de Kui Qin, los chacales de los alrededores no tenían más preocupaciones y se impacientaron. Lo mismo sucedió con su antiguo rival, el estado Wei. El acuerdo entre ellos y el gran estado de Ian había establecido claramente que no se les permitía invadir el estado de Qi a gran escala, especialmente aquellos cultivadores por encima del reino del alma naciente. Sin embargo, era imposible que el reino Wei se comportara tan bien. Todavía estaban en la frontera, constantemente provocando problemas y mordisqueando. En la guerra hace 10 años, debido al levantamiento demoníaco, sufrieron más pérdidas que el estado de Qi, excepto por el hecho de que su ídolo del Dharma no fue asesinado. De lo contrario, habrían sido más agresivos en su invasión del estado de Qi en los últimos 10 años. En cuanto a Great Ian, aunque restringieron a Wei, no significaba que fueran buenas personas. El reino Ian estaba usando Yuzhou y la mitad de Qingzhou como trampolín para invadir el territorio del reino Daqui. En el pasado, solo habían tomado la mitad de Qingzhou del reino Wei, y la otra mitad estaba en manos del reino Qi. Pero ahora, todo Qingzhou había caído en manos del reino Ian. El país Wu en el sur, incluso si no tenía una frontera directa con ellos, todavía los miraba con codicia. En los últimos 10 años, el estado de Qi había sufrido innumerables pérdidas en el comercio transoceánico y había perdido una cantidad desconocida de ganancias. Estas cosas hicieron que Kui Zaiwen, el capataz, se sintiera exhausto y enojado. Por supuesto, él sabía que la raíz de todo esto era la pérdida del único Dharma Laksana del estado de Qi. La solución a este problema era simple: crear un nuevo ídolo del Dharma y todo lo demás sería mucho más fácil. En su opinión, él era el único que podía ser elegido. Estaba en la cima del nivel original y su acumulación no fue tan mala. De hecho, era un poco arriesgado hacer un gran avance en el Dharma ahora, pero mientras todo el país lo apoyara, todavía había una posibilidad de éxito. Estaba dispuesto a apostar. Si 20 millones no fueran suficientes, usarían 40 millones. Bajo la inmensa sensación de peligro, sintió que no podía demorarse más. Estos 10 años deberían haber sido el tiempo para que el estado de Qi se recuperara después de la guerra. Sin embargo, habían pasado 10 años y no habían recuperado sus fuerzas. En cambio, se habían vuelto más y más débiles. Sin embargo, los comentarios que recibió de varias familias influyentes del estado de Qi lo decepcionaron mucho. No lo dijeron en voz alta, e incluso apoyaron verbalmente su avance, pero cuando se trataba de beneficios específicos, todos cambiaron de tema. La familia Kui puede ser fuerte, pero ellos solos no pueden hacer frente a la enorme escasez de recursos. Muchas familias aristocráticas, incluida la familia Royal Kong, no estaban dispuestas a sacar muchas cosas. Esto lo puso extremadamente enojado. Podía entender los pensamientos de estas familias aristocráticas. No fue fácil para el Dharma Laksana de la familia Kui morir. Ahora que todos pueden estar en pie de igualdad, no es apoyarte, Kui Zaiwen, para que te conviertas en el nuevo Dharma Laksana, lo mismo que invitar a otro gran Buda sobre tu cabeza. Sin embargo, ¿no era más importante el hecho de que el reino Qi no tenía un poder de Dharma?
En este momento, todavía estaban pensando en la lucha interna por el poder. ¿Tendrían una buena vida después de que el estado de Qi fuera completamente devorado en el futuro? En su opinión, ya estaba listo para arriesgar su vida para llegar al reino de la materialización, pero estas personas lo estaban frenando. Cerdo estúpido. Sentado en el carruaje, maldijo con exasperación. Hoy fue la última vez que estuvo frente al emperador y tuvo una discusión con los representantes de las diversas familias aristocráticas. El resultado final aún lo dejó extremadamente decepcionado. Como resultado, dejó a Hidu enojado y se preparó para regresar a su ciudad natal, provincia del Este. ¿Crees que no puedo hacer nada solo porque no me apoyas? Eso fue lo que pensó en su mente. Una vez había dudado. El lugar secreto en el continente este era extremadamente malvado y no era un buen lugar, pero también era su última oportunidad de abrirse paso. En cuanto a lo que sucedería entonces, a Kuizaiwen no podría importarle menos. Pase lo que pase, primero tenía que convertirse en un experto en Dharma. Era un poco tarde, pero lo había terminado. 403 Espíritu maligno de 3 cabezas. La ciudad del Sol del Este estaba terminada. La gente de Wei, en particular, tenía una comprensión más profunda de esto. Después del desastre de hace 10 años, todo el país Wei tuvo una nueva comprensión del levantamiento demoníaco. Si Zheng Yu y Xia Kang hubieran unido fuerzas y regresado cuando el levantamiento demoníaco acababa de comenzar, habrían suprimido directamente este asunto en Dizhou. Entonces, el Gran Wei no habría hecho morir a tanta gente. Esta vez, el reino Qi había recibido noticias de que había estallado una rebelión demoníaca. Aunque no había sucedido en el reino Wei, la reacción del Gran Wei había sido muy rápida. Xia Kang vino directamente. Por supuesto, la gente del reino Qi se opuso firmemente a esto. Esto fue fácil de entender. A sus ojos, esta era una excusa de que el reino Wei había usado el levantamiento del diablo como excusa. Después de todo, según el contrato entre ellos y el Gran Ian, a Xia Kang y Zheng Yu no se les permitió participar directamente en los asuntos del estado de Qi, por temor a que el estado de Wei ocupara directamente el gran estado de Qi. Sin embargo, el levantamiento demoníaco fue un gran evento y les dio una excusa para participar. La excusa de Xia Kang de venir a resolver el levantamiento demoníaco era, por supuesto, algo cierta. Sin embargo, algunos de ellos querían aprovechar la oportunidad para hacer algo con el estado de Qi. Era difícil de decir. Además, este momento era demasiado sensible. En el reino Ian en el norte, hubo noticias de conflictos internos. Lu Qin probablemente se estaba preparando para su gran avance del poder del Dharma. Después de que Wei Yun fuera derrotado por Lu Qin, no se sabía si estaba vivo o muerto. Por lo menos, fue encarcelado. Esta fue una gran oportunidad. No se atrevió a ir al norte para encontrar problemas con el reino Ian. No estaban seguros de poder derribar la ciudad de Ian antes de que Lu Qin lograra un gran avance. Además, tenían miedo de que Lu Qin pudiera hacer otro truco. Una vez que Lu Qin se hubiera abierto paso con éxito, estarían cortejando a la muerte si avanzaban hacia el norte. Ahora, era una buena oportunidad para hacer un movimiento en el estado de Qi. Desde un punto de vista diplomático, el gran reino Qi naturalmente se opuso fuertemente a esto. Dijeron que podían resolver este levantamiento demoníaco y que podían extinguir las semillas de este levantamiento demoníaco. De hecho, hicieron exactamente eso para disipar la excusa del reino Wei. Sin embargo, no lo consiguieron. El levantamiento demoníaco que había estallado en el condado de Dongyan del continente oriental había sido contenido por la rápida respuesta del reino Qi. No se había extendido al mundo exterior. Sin embargo, los cultivadores del estado de Qi no pudieron ingresar al condado de Dongyan. Este lugar estaba envuelto por un poder muy maligno, como si fuera el efecto de una formación, pero no había rastros de una formación. Los cultivadores del estado de Qi no se atrevieron a entrar precipitadamente. Aunque había más de 5 cultivadores de etapa de Qi Yuanying que habían llegado al borde de la ciudad del condado de Dongyan, también habían evaluado que al concentrar sus fuerzas en un punto, podrían abrir un pasaje corto y entrar. Sin embargo, había una cosa más a considerar. Esta ciudad de Dongyan del continente oriental era la residencia de la familia Kui. Aunque Kui Qin había muerto, la familia Kui todavía no era débil. Incluyendo a Kui Zaiwen, el señor supremo de Taki que acababa de regresar a su ciudad natal no hace mucho tiempo, la familia Kui tenía al menos 3 cultivadores por encima de Yuanying en la ciudad de Dongyan. Los 3, incluidos los miembros de la familia Kui, se habían ido. Solo había 2 posibilidades.
Lo que sucedió en la ciudad de Dongyan no podía ser resuelto por 3 cultivadores del reino del alma naciente, incluido Kuizaiwen, que estaba en la cima del reino del alma naciente. De lo contrario, este asunto fue simplemente causado por Kuizaiwen y los demás. De esta manera, los 5 cultivadores del reino del alma naciente del estado de Qi que rodeaban la ciudad de Dongyan no se atrevieron a entrar precipitadamente. Mientras una de estas dos situaciones realmente sucediera, entonces este asunto no era algo que pudieran resolver. En este punto, también se dieron cuenta de que lo que había sucedido en la ciudad de Dongyan estaba más allá del alcance de la capacidad de manejo del reino Qi. Dio la casualidad de que el estado de Qi ya no podía detener a Xia Kang, por lo que Lao Ai solo pudo pellizcar su nariz y aceptar este asunto. ¿Qué más podía hacer? Xia Kang no trajo un gran grupo de personas con él. Después de todo, pase lo que pase, esto no era una invasión. Dirigió una tropa de élite de unas 100 personas y entró en el estado de Qi. Aquí, él y sus subordinados, por supuesto, no fueron bienvenidos. Había hostilidad y malicia dirigidas a ellos por todas partes. Sin embargo, no le importaba. El estado actual de Qi no tenía forma de hacer que se quedara. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad de Dongyan, Xia Kang inmediatamente sintió que algo andaba mal. Hace 10 años, había luchado contra un demonio siniestro, y era un gran demonio siniestro en el plano del Dharma. Sin embargo, el poder aquí era denso. Era algo similar al abismo, pero no era completamente igual. Lo que los cultivadores del estado de Qi podrían analizar, Xia Kang también podría analizar. Además, Xia Kang sintió que la ciudad de Dongyan era extremadamente peligrosa incluso para los adeptos al Dharma. Kuizaiwen había intentado abrirse paso hacia el reino de la materialización, pero fracasó. Había dejado a Hidu enojado y regresó a la ciudad de Dongyan. También se había enterado a través de su propio sistema de inteligencia. Podría ser que algo le había sucedido a este tipo cuando había irrumpido con fuerza en el reino de la materialización. Anuncios de Put Future. Si hubo un problema durante el avance, debería haber muerto. Pensando en lo que le había sucedido a Chen Man, todavía no sabía por qué Chen Man se había convertido en un demonio. Pero tal vez, Kuizaiwen estaba en una situación similar. Cuando estaba abriéndose camino con fuerza hacia el reino de la materialización, cayó en el asedio, lo que resultó en este gran problema. Sin embargo, eso no estaba bien. Si Lao Ai realmente tuviera otro cultivador del plano Dharma, entonces el reino Qi no debería tener la capacidad de controlar el levantamiento demoníaco en la ciudad de Dongyan. Cuando Kuizaiwen, que había sido poseído por el demonio, salió corriendo, pudo matar a todos los cultivadores del estado de Qi afuera y usarlos como sacrificios de sangre. Todo el caos del diablo se extendería inmediatamente rápidamente. Había muy poca información. Xia Kang permaneció fuera de la ciudad de Dongyan durante 2 o 3 días. Después de hacer los preparativos, eligió un día y entró en la ciudad sin decírselo a la gente de Qi. Siempre fue engreído. Incluso si hubiera 2 o 3 demonios planos de Dharma en la ciudad de Dongyan, confiaba en que podría escapar ileso incluso si no podía lidiar con ellos. En cuanto a no decirle a la gente de Qi, la razón principal fue que no confiaba en la gente de Qi. Sin embargo, incluso si no dijo nada, 2 horas después de que sigilosamente atravesó un agujero y entró en Eastern Sun City, todos los que estaban fuera de la ciudad sabían que había entrado. El cuerpo indomable del aspecto Dharma que había mostrado en el centro de la ciudad no podía ocultarse. Frente a él había un fantasma gigante con 3 cabezas. Ese tipo tenía una apariencia aterradora. El de la izquierda tenía la apariencia de un hombre salvaje con el pelo despeinado y un rostro lleno de músculos y barbas. De vez en cuando abría su gran boca para revelar colmillos aterradores, y la saliva goteaba de las comisuras de su boca. La cabeza de la derecha era la cabeza de un pájaro, mientras que la del medio era la más aterradora. Era la cabeza de un fantasma con una cara verde y 2 cuernos. Xia Kang realmente sintió que lo había maldecido. Antes de entrar, todavía estaba pensando que incluso si hubiera 3 personas o monstruos en el reino de la materialización, estaría bien. Podría escapar ileso si no podía derrotarlos. De hecho, no creía que serían 3. En ese entonces, Chen Man solo había logrado convocar a 2 demonios de nivel Dharma a pesar de la gran conmoción que había causado. Al final, cuando entró en la ciudad de Dongyan, se dio cuenta de que todos en la ciudad parecían estar vivos, pero eran como cadáveres ambulantes. Independientemente de si eran mortales o cultivadores, todos se sentaron obedientemente en sus hogares, pero no se movieron. Podría estar bien para los cultivadores, pero para los mortales, probablemente morirían de hambre después de tanto tiempo. De hecho, los mortales en Eastern Sun City eran todo piel y huesos por el hambre.
Según los estándares normales, se habrían muerto de hambre hace mucho tiempo. Sin embargo, parecían estar vivos. Simplemente se sentaron allí aturdidos, de vez en cuando girando sus ojos saltones y sacando la lengua. Xia Kang nunca había visto una atmósfera tan extraña en sus cientos de años de vida. Esto no era una psicosis desviada, ya que las personas diabólicas no deberían verse así. Esto era más como una mosca de mayo poseída. Xia Kang exploró la ciudad por un tiempo. Pronto, vio a la única persona caminando en la calle. Kui Zaiwen. Xia Kang sabía Kui Zaiwen. Los dos incluso habían tenido un intercambio cara a cara en los primeros años. En su impresión, Kui Zaiwen era una persona decidida y resistente. Su evaluación de Kui Zaiwen fue bastante alta. En ese entonces, incluso se había extendido su comentario de que la familia Kui tiene un digno sucesor. Sin embargo, el Kui Zaiwen que vio en la ciudad de Dongyan era completamente diferente de lo que recordaba. En la actualidad, el espíritu y el cuerpo de Kui Zaiwen estaban marchitos, al igual que aquellas personas en la ciudad que se sospechaba que estaban poseídas. La única diferencia era que había llamas blancas en sus ojos y caminaba hacia Xia Kang con pasos tambaleantes. Debería haber sido descubierto. Cuando los dos aparecieron en la línea de visión del otro, se detuvieron. Xia Kang todavía estaba pensando si podría comunicarse con Kui Zaiwen, quien parecía estar poseído. Independientemente de si se trataba del propio Kui Zaiwen o de la existencia que controlaba su cuerpo, siempre era mejor poder hablar con él. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en qué decir, Kui Zaiwen ya había rugido y se movió de repente. Corrió salvajemente hacia él, mostrando sus colmillos y blandiendo sus garras como un zombi del más bajo nivel. Con solo un pensamiento, Xia Kang lanzó una fuerza y envió a volar a Kui Zaiwen. El cuerpo de Kui Zaiwen, incapaz de resistir el poder de Xia Kang, se rompió en pedazos en el aire y cayó al suelo. Aún así, Xia Kang no se relajó. En cambio, se volvió aún más vigilante. Era demasiado anormal. Solo había una persona que podía moverse en toda la ciudad, ¿y este fue el resultado? Eso era obviamente imposible. Anuncios de Put Future. Además, era un Dharma Laksana, por lo que la verdadera esencia que podía liberar con su voluntad era una fuerza fatal para la mayoría de las personas. Sin embargo, pase lo que pase, Kui Zaiwen también fue un cultivador de la etapa pico de Yuanin. Incluso si fuera solo un cadáver aquí, su fuerza aún debería estar allí. Era imposible que se rompiera en pedazos tan fácilmente. Esto era demasiado ridículo. Con algo tan anormal sucediendo ante sus ojos, Xia Kang definitivamente no se atrevería a ser descuidado. Y el desarrollo del asunto fue ciertamente como él había pensado. Muy rápidamente, hubo cambios. Los pedazos del cuerpo de Kui Zaiwen que estaban esparcidos por el suelo se juntaron rápidamente bajo el control de algún poder maligno. Además, 3 almas huecas malvadas de diferentes formas aparecieron detrás de él. Xia Kang inmediatamente sintió que algo andaba mal. El gran Wei Warblade apareció en su mano. Corrió hacia adelante y de repente cortó, queriendo golpear primero para ganar ventaja. Sin embargo, la resistencia que enfrentó esta vez fue sin precedentes intensa. Una ráfaga de viento barrió, trayendo consigo una sensación extremadamente aguda, causando que Xia Kang sintiera dolor. Este fue definitivamente un ataque al reino de la materialización. De lo contrario, ¿cómo podría haberlo lastimado? Las muchas herramientas mágicas que tenía sobre él, especialmente la armadura que llevaba puesta, surtieron efecto de inmediato, bloqueando el daño. Pero en este momento, un destello de luz apareció de repente en el viento. Un rayo, mezclado con el fuerte viento, golpeó a Xia Kang. El intenso poder se concentró en su cuerpo y explotó, deteniendo por completo su ataque. Xia Kang, que había sido derribado por el poder explosivo del rayo y el viento violento, aún tenía que ajustar su condición en el aire cuando de repente sintió que un mazo le aplastaba la cabeza. No fue realmente un martillo lo que lo golpeó, sino un ataque que apuntó específicamente al espíritu. Los continuos ataques le recordaron a Xia Kang a alguien. Lu Qing. Después de eso, Kui Zaiwen, o mejor dicho, las 3 almas malvadas detrás de Kui Zaiwen, lanzaron muchos hechizos, lo que obligó a Xia Kang, que era un poder del Dharma, a enfrentar muchas situaciones peligrosas. En una breve batalla, toda el área urbana voló en pedazos. En esta situación, Xia Kang no pudo resistirse en absoluto en circunstancias normales. Solo podía desatar su propio cuerpo de Dharma. De lo contrario, sería difícil para él incluso escapar de un ataque tan continuo. Mientras desataba su Dharma, Kui Zaiwen también hizo su movimiento. También desató su Dharma. Este ídolo del Dharma era tal como se describió anteriormente. Tenía un cuerpo podrido con 3 cabezas diferentes.
El poder del Dharma del general y los tres poderes del Dharma lucharon ferozmente, y Shia Kahn fue completamente reprimido. Sintió como si estuviera enfrentando a tres oponentes del nivel del Dharma. Las tres cabezas de su oponente estaban lanzando continuamente tres técnicas de hechizos elementales diferentes, y estaba exhausto de contraatacar. ¿Retirarse de una pieza? Jeje. Shia Kahn solo podía sostener la espada de guerra del reino Wei y retirarse mientras luchaba. En su corazón, rápidamente evaluó su propia condición. Todavía podía aguantar por el momento, pero si la batalla continuaba, eventualmente sería incapaz de aguantar. Al igual que Chen Man y Wei Yun fueron derrotados por Lu Qin en el pasado, él también perdería. En tales circunstancias, luchó y se retiró. En el proceso, hizo todo lo posible para encontrar una oportunidad para contraatacar. No había salidas y respondían pasivamente. La única forma de resolver el problema era contraatacar y encontrar la manera de derrotar al oponente. Este pensamiento era el mismo que había pensado Wei Yun cuando estaba luchando contra Lu Qin. Sin embargo, todo llegó a un abrupto final cuando dejó Eastern Sun City. Dio un paso atrás y abandonó las inmediaciones de la ciudad de Dongyan. De repente, Shia Kahn sintió que su visión se nublaba. No quedaba nada. La aparición de tres cabezas que lo había golpeado con tanta fuerza que ni siquiera podía defenderse ahora había desaparecido como una burbuja. 4K. Él lo soportaría. 404 invicta rápidamente a Lu Qin. La ciudad de Dongyan era una gran ciudad y una de las mejores de todo el estado de Qi. También tenía una vena espiritual de nivel 6. Sin embargo, aunque era grande y mucha gente vivía allí, el área que ocupaban los cultivadores cuando usaban su cuerpo de Dharma también era muy grande. Después de luchar por un tiempo, su campo de batalla ya había dejado el alcance de la ciudad de Dongyan. El ídolo del Dharma de tres cabezas desapareció así como así, lo que le dio a Shia Kahn un fuerte sentido del surrealismo. Era demasiado ridículo. Era como si la batalla sofocante de ahora nunca hubiera sucedido. Dudó por un momento, pero no se atrevió a continuar. Por lo que parece, esta ciudad del Sol del Este debería tener algún tipo de poder especial, que era la fuente de la existencia del espíritu maligno de tres cabezas. Después de que Shia Kahn abandonó la ciudad de Dongyan, el espíritu maligno de tres cabezas ya no se vio afectado por el poder e inmediatamente desapareció. Era razonable decir que sería mejor para él entrar de nuevo e investigar el espíritu maligno de tres cabezas. Sin embargo, no pudo verlo después de dejar la ciudad de Dongyan y desapareció con él. Pero la clave era Wu-Fu. No me atrevo. En la batalla de hace un momento, podía sentir que el poder del espíritu maligno de tres cabezas aumentaba constantemente. Era como si la fuente de poder que le pertenecía en su cuerpo, o en esta ciudad del Sol del Este, lo fortaleciera constantemente y le proporcionara poder. Al mismo tiempo, la otra parte también estaba dominando rápidamente el poder con el que no estaba familiarizado. Al principio, el control del espíritu maligno de tres cabezas sobre los tres poderes diferentes todavía era muy incómodo, pero se volvió mucho más suave más tarde, e incluso se le ocurrieron algunas habilidades combinadas. Era obvio que Shia Kahn sintió que la presión sobre él aumentaba a medida que avanzaba la batalla. Si volviera a entrar, y el poder del Dharma de tres cabezas comenzara desde el principio y se fortaleciera lentamente, aún tendría la oportunidad de encontrar más información. Sin embargo, si tuviera que enfrentarse directamente al espíritu maligno de tres cabezas fortalecido o incluso más poderoso, Shia Kahn sintió que podría ser difícil para él incluso abandonar la ciudad. Después de mucha consideración, decidió mantener la calma. Salió del estado de su cuerpo de Dharma y regresó al campamento fuera de la ciudad con una cara preocupada. Mucha gente se reunió alrededor, principalmente la gente de Wei, mientras que la gente de Qi estaba aún más lejos, observando desde la distancia. Había personas que querían acercarse y preguntar qué estaba pasando en la ciudad de Dongyan y qué era esa forma de Dharma de tres cabezas que vieron en la distancia. Sin embargo, cuando la multitud vio la expresión de Shia Kahn, nadie se atrevió a hablar. Este general obviamente estaba de mal humor, y quienquiera que se metiera en problemas sería el desafortunado. Shia Kahn regresó a su tienda con una expresión oscura. Había una formación aquí, y se enterraron una gran cantidad de piedras espirituales, formando una pequeña área con abundante ki espiritual, que fue suficiente para que él se cultivara normalmente. El efecto de cultivar y recuperar aquí fue similar al efecto que obtuvo de la herencia espiritual de nivel 6. Por supuesto, requería muchas piedras espirituales para mantener. Sin embargo, tal gasto no fue nada para Shia Kahn, quien tenía un país apoyándolo desde atrás. Unos días después, su estado había mejorado. El agotamiento de la batalla anterior y algunas de las heridas menos graves casi se habían recuperado.
Cuando salió de la oficina del contador, ya había alguien esperando afuera. Sin embargo, Xia Kang sintió que algo andaba mal incluso sin la necesidad de informar. Solo habían pasado unos días desde que salió, pero el alcance del poder maligno que envolvía a la ciudad de Dongyan se había expandido en un círculo. Gran General Jing Luo, ¿también lo sentiste? Sí. Las cejas de Xia Kang se fruncieron con fuerza. A este ritmo, el área cubierta por el reino demoníaco se duplicará en aproximadamente un mes, dijo preocupada la persona que informó. En un año, la mitad de la provincia oriental estaría envuelta. Si se deja solo, todo el estado de Qi podría ingresar a este reino en 20 años. Si no podemos contenerlo, en un máximo de 50 años, todo el Wei, la mitad de Yan y un tercio de Wu estarán en este rango. Al escuchar tal análisis, Xia Kang sintió un ligero dolor de cabeza. Esta declaración se basó en la velocidad a la que toda la zona malvada se había expandido en los últimos días. Esto podría no ser exacto y los datos estimados solo podrían usarse como referencia. Sin embargo, no había duda de que la velocidad de expansión solo sería más rápida de lo esperado, no más lenta. Anuncios de Put Future. La razón era simple. Cuando estaba luchando contra el espíritu maligno de 3 cabezas, Xia Kang podía sentir claramente que la fuerza de la otra parte estaba aumentando. Combinado con la escena actual, este reino malvado definitivamente estaba creciendo. No solo sostuvo su frente. ¿Qué demonios es esta cosa? Anteriormente, la información que habían recibido decía que lo que había sucedido en el estado de Qi era un nuevo levantamiento demoníaco. Pero ahora, parecía que era muy diferente del levantamiento demoníaco tradicional. De hecho, Xia Kang sintió una energía demoníaca del espíritu maligno de 3 cabezas. Sin embargo, esto parecía ser solo una fachada. El núcleo del poder de ese tipo no parecía ser un poder demoníaco. Todavía era capaz de distinguir esto del árbitro. Mientras pensaba, alguien vino a buscar a Xia Kang. Kiren solicita una audiencia. Pídeles que vengan. La gente de Qi estaba en pánico. Al principio, no querían que viniera Xia Kang. Les preocupaba que el estado de Wei aprovechara la oportunidad para invadir el estado de Qi. Pero ahora, parecía que Xia Kang era un gran benefactor y era su futura esperanza. El reino del mal se estaba expandiendo paso a paso. Por supuesto, también habían notado esto. Esto hizo que entraran en pánico. En el momento en que escucharon que Xia Kang se había recuperado, inmediatamente fueron a verlo. Xia Kang no estuvo de pie en la ceremonia con estas personas Qi. Les preguntó sobre la ciudad de Dongyan de manera directa. Este era el hogar del clan Kui. Hace 1000 años, la familia Kui era solo una familia ordinaria de tamaño pequeño a mediano en el continente oriental. De su familia, nunca había habido un cultivador por encima del nivel de Yuanin. En ese momento, aunque también había una ciudad del Sol del Este, no estaba aquí, sino a unos cientos de millas al norte. Además, solo podría considerarse una ciudad pequeña, no tan grande como el actual Sol del Este. Hace 1000 años, la moderna ciudad de Dongyan había sido una tierra muerta. Al principio, había muchas leyendas malvadas sobre zombies y fantasmas. Según las leyendas, esta fue la ubicación de un antiguo campo de batalla. El aura de muerte que había quedado atrás desde la antigüedad había continuado hasta el día de hoy. Había muchos cultivadores en el estado de Qi que explorarían el borde del antiguo campo de batalla. Ocasionalmente, recogían y cosechaban algunos materiales útiles. Y al matar algunos zombies y fantasmas, también habría algunas ganancias adicionales. También hubo algunos expertos del estado de Qi que habían explorado seriamente este antiguo campo de batalla, pero no encontraron nada especial. Como no había forma de resolver por completo esta tierra muerta, y no encontraron nada más valioso, nadie prestó atención a este lugar. Sin embargo, esta situación cambió por completo después de que la principal maestra de la generación anterior de la familia Kui, la mujer llamada Kui Qian, se convirtiera en una incipiente cultivadora de almas. Kui Qian fue el primer cultivador de almas naciente de la familia Kui. Sus logros llevaron directamente al rápido desarrollo de la familia Kui. También tenía los ojos puestos en el antiguo campo de batalla cerca de su casa. Había explorado este antiguo campo de batalla innumerables veces y, de hecho, había ganado gradualmente algunas ganancias. En cuanto a cuáles fueron estas ganancias, los extraños no tenían forma de saberlo. La gente solo sabía una cosa. Bajo el liderazgo de Kui Qian, una gran cantidad de personas llenaron el antiguo campo de batalla. Lideró a los cultivadores de la familia Kui y a la gente de la antigua East Sun City para expandir el territorio y establecerse allí.
A medida que más y más personas se establecieron, el ki de la muerte en el antiguo campo de batalla fue suprimido y eliminado gradualmente. Al mismo tiempo, reveló su fuerte herencia espiritual y se convirtió en una herencia espiritual de nivel 5. Durante este proceso, la familia Kui obviamente había obtenido una gran cosecha de este antiguo campo de batalla. La tasa de crecimiento de los cultivadores familiares había aumentado repentinamente. En solo unas pocas décadas, aparecieron muchos cultivadores de núcleo dorado. Kui Kin también creció en ese momento y se convirtió en el segundo cultivador del reino del alma naciente de la familia Kui. Al mismo tiempo, la propia fuerza de Kui Qian también mejoró rápidamente. Alcanzó la cima de la naciente etapa del alma en el año 100. Sin embargo, también fue en este momento cuando Kui Qian pareció haber desaparecido de la faz de la tierra. No había registros de sus apariciones en público y nunca había estado activa al aire libre. No fue hasta unas pocas décadas más tarde, cuando Kui Qian alcanzó la cima de la etapa del alma naciente y finalmente se convirtió en un adepto del Dharma, que la familia Kui tuvo una explicación general para este asunto. Kui Qian había muerto hace mucho tiempo a causa de un error en su cultivo. Según los rumores que conocían los otros clanes en el estado de Qi, la familia Kui debe haber tenido una cosecha particularmente grande en el antiguo campo de batalla. Deben haber obtenido una muy buena herencia de método de cultivo. Este lugar fue el templo de Dongyan ubicado en el centro de la ciudad después del desarrollo de la ciudad de Dongyan. El llamado templo de Dongyan era un edificio emblemático en la ciudad de Dongyan. El edificio de 66 pisos fue construido a partir de un terreno plano, y el edificio era lujoso y solemne. Sin embargo, la gente solo podía mirar desde la distancia y no tenía forma de entrar. El templo Dongyan era un lugar prohibido para los Kuis. Incluso a los miembros de su propia familia no se les permitía acercarse, y mucho menos a los extraños. Anuncios de Put Future. Se dijo que un alma malvada, aterradora y antigua fue sellada bajo el templo de Dongyan. En ese entonces, Kui Qian pudo llevar a la familia Kui a ascender y su propio nivel de cultivo aumentó rápidamente. Incluso Kui Qian pudo cultivarse tan rápido y convertirse en un experto en Dharma porque la familia Kui había hecho un trato con el alma malvada sellada bajo el templo de Dongyan. Ese espíritu maligno de 3 cabezas debe ser el monstruo que fue sellado debajo del templo de Dongyan. La familia Kui merece morir. Un asunto tan importante en realidad fue informado a la corte imperial. Como dije, la corte imperial no puede ignorar a Xuanji con respecto al templo de Dongyan. Entonces, ¿qué debemos hacer? En el pasado, con Kui Qian alrededor, ¿quién se atrevió a ofender a la familia Kui? Esta vez, Kui Zaiwen debe haber tenido malos pensamientos y quería hacer un trato con el alma malvada para ayudarlo a abrirse camino hacia la etapa de Dharma. Como resultado, sucedió este accidente. Xia Kang no dijo una palabra mientras escuchaba las peleas de la gente de Qi. Realmente no le importaba lo que estaba pasando. Solo le importaba la solución. Xia Kang siempre había sido una persona engreída, pero en este momento, entendió claramente que no podía manejar el asunto solo en Eastern Sun City. Además, tenía que lidiar con este asunto rápidamente. Estaba muy preocupado de que a medida que pasaba el tiempo y avanzaba el desarrollo, el alma malvada que parecía haber venido de la antigüedad en la ciudad de Dongyan podría volverse cada vez más aterradora. Con una conclusión en su corazón, volvió a sus sentidos y agitó su mano, indicándoles a las personas Qi de abajo que cerraran sus ruidosas bocas. Luego dio su orden: cuando Zheng Yu venga a Xuanji, envíe cartas al reino Un y al reino Yan. Infórmeles del asunto en la ciudad de Dongyan. Pídeles que envíen gente a Xuanji lo antes posible dentro de un año, especialmente a Lu Qing. Jeje. ¿Todavía no vas? ¿No decían los rumores que algo sucedió en el reino Yan y que Lu Qing y Wei Yun tuvieron una lucha interna? Además, Lu Qing debería estar haciendo un gran avance en el plano del Dharma en este momento, ¿verdad? Xia Kang negó con la cabeza. Es inevitable que tenga éxito en su avance. Debería ser pronto. De hecho, la predicción de Xia Kang fue muy precisa. De hecho, el avance de Lu Qing había llegado a la etapa final. Cuando llegó a la segunda etapa del cuerpo del Dharma, utilizó el suministro casi ilimitado de ki espiritual de alta calidad del sistema para fortalecer los cimientos del cuerpo del Dharma. La cantidad de ki espiritual que absorbió en la segunda etapa fue casi 10 veces más que el punto crítico del avance de un cultivador de Dharma normal. En este punto, finalmente sintió la presión. De hecho, sintió que aún debería poder continuar.
Sin embargo, en ese caso, el poder que necesitaba controlar en la etapa final, que fue cuando desplegó completamente su cuerpo de trascendencia, sería demasiado grande. Conduciría a un gran aumento en el riesgo de perder el control y no lograr abrirse paso. Después de pensarlo un poco, Lukin sintió que no había necesidad de correr ese riesgo. Ahora era mucho más fuerte que los Dharma Laksanas ordinarios. Estaba casi seguro de que mientras desarrollara con éxito su cuerpo del Dharma y entrara verdaderamente en la etapa del Dharma, su fuerza se dispararía inmediatamente. Los cultivadores ordinarios de la etapa del Dharma no serían su rival. Ser invencible en el plano del Dharma era casi equivalente a ser invencible en el mundo. En este punto, ¿cuál era el uso de una bicicleta? Dado que ese era el caso, lo haría directamente. Un cuerpo indomable del ídolo del Dharma se desplegó por completo en el fondo de las aguas costeras del mar de China Oriental. Su cuerpo de Dharma estaba rodeado de energía gris. Su apariencia general era como la del mismo Lukin. Llevaba una antigua túnica daoísta y había un símbolo de Taiki entre sus cejas. Era tan grande que cuando estaba completamente extendido, toda la parte superior de su cuerpo estaba fuera del mar. La espada sagrada de color blanco dorado y el cetro del mar profundo también se magnificaron innumerables veces al mismo tiempo, dando vueltas a su alrededor. Grandes cantidades de la verdadera esencia del Gran Supremo se expandieron hacia afuera con él como núcleo, causando que el cielo y la tierra cambiaran de color. Incluso si no duermo esta noche, se me ocurrirá otro capítulo. 405 Invencible en el mundo. En la etapa final de la etapa del Dharma, la conmoción ya era demasiado grande. En este punto, no había forma de cubrirlo. Sus pies estaban en el fondo del mar y la parte superior de su cuerpo ya había emergido del agua. La verdadera esencia extra e incontrolable de Grande Supreme se roció salvajemente, tiñendo de gris toda la región del mar. El agua del mar se agitó, grandes olas rodaron y los vórtices causaron estragos. La matriz de ocultación que Lukin había establecido antes había perdido su eficacia. Pero no importaba. En esta etapa final, todavía existía la posibilidad de que el avance de Lukin se interrumpiera. Sin embargo, era solo una posibilidad. Este proceso no duraría mucho, como máximo de 2 a 4 horas. A menos que un ídolo del Dharma pasara, sintiera que algo andaba mal e inmediatamente corriera hacia allí. De lo contrario, si se hubieran apresurado desde un lugar que estaba demasiado lejos, no habrían podido llegar a tiempo para interrumpir el proceso de avance de Lukin antes de que pudiera abrirse paso con éxito. E incluso si viniera uno, es posible que no pueda interrumpirlo con éxito. La incontrolable esencia vital del Gran Supremo que Lukin dispersó formó un enorme campo de fuerza. Fue muy impactante. Incluso si viniera un cultivador en el reino de la materialización, sería difícil para él atravesar el campo de fuerza formado por el origen verdadero del Gran Supremo, herir a Lukin e interrumpir su avance. De hecho, no hubo tantos casos de chicas sable. Después de más de 2 horas, Lukin había controlado por completo el poder del Dharma Laksana después de eliminar el exceso de energía. Se había convertido oficialmente en un cultivador del plano Dharma. Además, Lukin podía sentir claramente su propio nivel de fuerza a partir de la fuerza de su poder Dharma. Sin mencionar el poderoso poder de combate que trae su método de cultivo, la esencia verdadera y los poderes mágicos, solo en términos de fuerza, ya había alcanzado el 4.º nivel del reino de la trascendencia. Aumentó directamente en 4 niveles pequeños. Este debería ser el beneficio de su arduo trabajo en la consolidación de los cimientos de su cuerpo de Dharma, que dio origen a sus muchos años de cultivo. Según lo que sabía Lukin, tomaría entre 30 y 40 años avanzar un nivel en el reino de la materialización. Este aumento de 3 niveles fue equivalente a ahorrarle 100 años de tiempo de cultivo. Por supuesto, no era así como se suponía que debía ser. Después de todo, la velocidad de cultivo de Lukin fue mucho más rápida que la de los adeptos del Dharma ordinarios. Anuncios de Put Future. Pero aún así, un aumento de unos pocos niveles seguía siendo un muy buen tratamiento. En cuanto a su fuerza de combate, no se equivocó en absoluto. Aunque todavía no había visto a muchos adeptos al Dharma, el más fuerte entre ellos debería ser el general del estado Wei, Xia Kang. Sin embargo, incluso si usara a Xia Kang como estándar, Lukin estimó que el poder que poseía actualmente era suficiente para golpearlo. En cuanto a Xia Kang, podría ser considerado un big shot en todo el mundo del cultivo. En el pasado, entre los 3 reinos de Ian, Wei y Qi, podría ser considerado el cultivador número 1. En ese caso, Lukin sintió que con sus habilidades, no sería un problema para él ser llamado invencible. Suspiro, Xuanji está tan solo. Lukin sacó la lengua y suspiró.
Sin embargo, no pudo borrar la alegría en su corazón, tanto que una sonrisa apareció en el rostro de su cuerpo de Dharma. ¿Qué tiene de malo ser invencible? Ya soy invencible. ¿Qué debería hacer después? Uniré al mundo primero. Unificando el mundo. Esta idea podría no ser demasiado difícil para el actual Lu Qin. Parecía que no había necesidad de esquemas o trucos. Gran Ian podría simplemente reunir al ejército y empujar todo el camino hacia el sur, y eso sería todo. Si encontraba alguna resistencia en el reino de la materialización o superior, simplemente sacaría la pestaña de intercambio de resurrección y se apresuraría a matarlos. Fue perfecto. Con este pensamiento en mente, Lu Qin mantuvo su ídolo del Dharma. Abrió la interfaz del sistema y activó la función de teletransportación. Rápidamente regresó a la montaña Yuyan. Después de regresar a su cuarto de cultivo a puerta cerrada, renunció a su cuerpo físico y activó su forma de conciencia. Esto era lo único que lo hacía infeliz. Aunque era invencible, no podía abandonar el estado de Feiyun. Si quería irse, solo podía confiar en el intercambio por la resurrección. Me pregunto cuándo Yingluo podrá eliminar por completo el límite de resurrección. ¿Cómo eliminó el llamado límite de potencia de Yingluo? Lu Qin pensó en estas cosas mientras se teletransportaba a la ciudad de Ian. Decidió verificar la situación de su hijo y luego ver cómo estaba Wei Yun. No debería haber ningún problema importante en Great Ian. Aunque al mismo tiempo, sin él y Wei Yun, los extraños podrían tener algunos pensamientos que no deberían tener. Sin embargo, la fuerza que mostró en la batalla de Wei hace más de 10 años aún debería tener algo de disuasión. Además, no murió. Simplemente fue a hacer un gran avance. Si atacaran el reino Ian en este momento, todos tendrían que considerar si podrían resistir la venganza posterior. Anuncios de Put Future. Por el contrario, Lu Qin estaba más preocupado por la condición de Wei Yun. No quería que Wei Yun muriera, y no quería que Wei Yun huyera. En su nivel actual, ya sentía que tenía plena confianza en que podía someter a Wei Yun. Cuando le mostró su fuerza a Wei Yun, mientras esa anciana no fuera demasiado tonta, debería entender cuán cierto era el dicho: un hombre sabio se somete a las circunstancias. Esta también era una situación ideal. Mientras Wei Yun y An Shuzi se sometieran, los asuntos posteriores de la secta Yunxiao serían más fáciles de manejar. Por otro lado, si la secta Yunxiao pudiera aceptar el gobierno de la corte imperial en un estado más cooperativo, el imperio Lu podría completar sin problemas la integración del poder de todo el reino Ian. En el futuro, también sería más fácil expandirse al mundo exterior. Después de todo, la idea de Lu Qin de unificar el mundo no era tan simple como simplemente conquistar el mundo. Sería mejor si pudiera establecer una regla efectiva. Sin embargo, después de llegar a la capital de Ian, Lu Qin vio a Lu Chaoxi discutiendo un asunto muy problemático con los cortesanos con una expresión seria antes de que tuviera tiempo de comprobar el estado de Wei Yun. Eso fue exactamente lo que sucedió en el estado de Qi. Después de que Lu Qin escuchó esto, inmediatamente se sintió un poco incómodo. También podía decir que no era un levantamiento demoníaco ordinario. Aunque no lo había visto con sus propios ojos, el poder que controlaba el espíritu maligno de 3 cabezas era extremadamente poderoso. No fue fácil llegar a una conclusión, pero Lu Qin ya tenía algunas conjeturas. En cuanto al reino malvado en expansión, era algo que le preocupaba mucho. Se rascó la cabeza. Xia Kang había sido derrotado una vez, y el título de dios de la guerra invencible en el reino Wei había dejado de mencionarse hace más de 10 años. Más tarde, incluso llevó a Zheng Yu a explorar nuevamente, pero aún no pudieron resolverlo. En ese caso, tendría que lidiar con este asunto. El pájaro empezó a cau. El bloqueo del escritor es tan malo que tengo que pensar en cómo escribir la siguiente trama. 406 Capítulo 405. Ming Chao ya había recibido la orden y partió de la capital de Ian hacia el reino de Qi. El cuerpo real de Lu Qin no podía abandonar el estado de Feiyun. Era imposible para él cambiar por un artículo de intercambio de resurrección y luego pasar su tiempo viajando. Eso sería un desperdicio de su vida. Solo un tonto no usaría la función de teletransportación. Lu Qin tendría a Ming Chao de cabeza primero. Cuando ella llegara, Lu Qin, naturalmente, podría usar la capacidad de teletransportación para correr directamente a la escena. Mientras Ming Chao todavía estaba en camino, Lu Qin no estaba haciendo nada. Tenía que ir y resolver el asunto de Wei Yun. Su cuerpo consciente llegó a una esquina del palacio de la capital Ian y vio a Wei Yun. Todo era normal. Antes de salir corriendo para abrirse paso, Lu Qin había preparado un gran regalo para Wei Yun. Parecía que era lo suficientemente estable, e incluso podría considerarse demasiado cauteloso.
La formación protectora exterior no mostró ningún signo de daño. Según Chaoxi, este lugar había sido catalogado como área prohibida durante más de un año y nadie podía acercarse a él. Naturalmente, nadie del mundo exterior podría ayudar a destruir la formación y liberar a Wei Yun. Lu Qin no esperaba esto. La secta Yunxiao era demasiado honesta. Anteriormente, incluso pensó que la secta Yunxiao tomaría acciones más arriesgadas para tratar de rescatar a Wei Yun en el corto año que iba a abrirse paso oficialmente. Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, no parecía ser nada increíble. Después de todo, había mostrado su poder anteriormente y asustó a la secta Yunxiao. Ese miedo probablemente permanecería por mucho, mucho tiempo. Además, nadie sabía que realmente había ido a abrirse paso. ¿Quién sabía si tenía otro truco bajo la manga y estaba esperando para desarraigar la secta Yunxiao antes de abrirse paso? No había signos de daño en la formación en el exterior, pero Wei Yun, que estaba adentro, estaba en un estado aún peor. Anuncios de Put Future. La imagen original de un hada del Palacio Celestial había perdido por completo su antigua gloria. Parecía demacrada y medio paralizada en la cama. Se sentó inclinada y miró fijamente al rincón de la habitación que no podía dejar. Estaba en muy mal estado. El arreglo anterior de Lu Qin había causado sufrimiento a esta mujer. Ella ya estaba gravemente herida después de la batalla. Su poder de Dharma había sido destruido. Incluso si tuviera que recuperarse normalmente, tardaría muchos años en recuperarse. En esta restricción, ella no comía, bebía ni tomaba pastillas medicinales. Además, la semilla de la creación constantemente extraía energía. Para ser honesto, el hecho de que no muriera ya era un gran logro para un cultivador del plano del Dharma. A pesar de que él fue quien lo inició, Lu Qin todavía sentía un poco de simpatía por Wei Yun cuando vio lo atormentada que había estado durante el último año. Por supuesto, ese poco de simpatía era solo un sentimiento de estar herido por algo similar. No afectaría en lo más mínimo la decisión posterior de Lu Qin. Después de esperar unos días, el clon de Lu Qin llegó a la ciudad de Ian. Abrió la restricción que encerraba a Wei Yun y entró su clon. Cuando vio a Lu Qin, los ojos de Wei Yun se iluminaron. En el último año, había intentado innumerables veces pensar en varias formas de salir de su estado actual, pero sin excepción, había fallado. Cada pizca de fuerza que había acumulado durante el último año se agotaría de inmediato. Su poderoso cuerpo no solo no podía recuperarse de las graves lesiones, sino que también empeoraba gradualmente. Era como ver una herida en el cuerpo de uno, y la herida se estaba pudriendo y supurando constantemente, pero no había nada que uno pudiera hacer. Wei Yun miró a Lu Qin con una mirada llena de odio. No me mires así, a menos que quieras morir. El clon de Lu Qin habló. Su tono estaba lleno de frialdad. Wei Yun se atragantó, y las duras palabras que había querido decir fueron tragadas por su estómago. Bajó la cabeza y ocultó los ojos. En los 800 años de cultivo de Wei Yun, por supuesto, no siempre sería fácil navegar. También se había encontrado con dificultades y enfrentado peligros que amenazaban su vida. Sin embargo, después de que ella alcanzó la naciente etapa del alma, tal situación nunca volvió a ocurrir. Era normal que el patriarca de la secta Yunxiao, que siempre mantuvo sus palabras en la secta Yunxiao, no pudiera contener su ira cuando se enfrentó a la fuerte actitud y amenaza de Lu Qin. Pero no importa que, ella no quería morir. Anuncios de Put Future. Además, no pudo hacer nada en este año, pero su mente todavía estaba pensando. Ella había entendido durante mucho tiempo que la situación actual era muy obvia. Ella era la carne en el tajo. El avance de Lu Qin hacia el reino de la materialización era inevitable y nadie podía detenerlo. Incluso antes de convertirse en un experto en Dharma, ya poseía un poder tan poderoso, casi incontenible. Después de haberse convertido oficialmente en un experto en aviones Dharma, ¿quién podría detenerlo en el reino Wei, y mucho menos en el mundo? Ahora, solo había dos opciones frente a ella. Escucharían obedientemente y admitirían que la era del país de Ian había cambiado junto con la secta Yunxiao. En el futuro, el clan Lu tendría la última palabra y su secta Yunxiao ya no podría disfrutar del trato generoso que tuvo en el pasado. La otra opción era morir. Si solo fuera la muerte, ella lo habría aceptado. Aunque no quería morir, Lu Qin la había golpeado y terminó en este estado. El odio que sentía por él la hacía sentir deprimida e insoportable. Preferiría morir antes que convertirse en subordinada de Lu Qin y escuchar sus órdenes. Pero pensándolo con calma, su decisión no fue tan simple como representarla. En ese momento, ella podría no ser la única en morir. Como patriarca de la secta Yunxiao y pilar de la secta Yunxiao, su actitud representaba muchas cosas.
Desde la perspectiva de la corporación Lu, si Wei Yun se negara a someterse, enviaría un mensaje muy malo. ¿Preferiría la secta Yunxiao morir antes que someterse? En ese caso, era muy probable que ella no fuera la única en morir. La ortodoxia de la secta Yunxiao también podría romperse por completo después de este incidente. Pensando en eso, Wei Yun tuvo que obligarse a sí misma a calmarse. Si solo fuera la muerte, ella lo habría aceptado. Aunque no quería morir, Lu Qin la había golpeado y terminó en este estado. El odio que sentía por él la hacía sentir deprimida e insoportable. Preferiría morir antes que convertirse en subordinada de Lu Qin y escuchar sus órdenes. Pero pensándolo con calma, su decisión no fue tan simple como representarla. En ese momento, ella podría no ser la única en morir. Como patriarca de la secta Yunxiao y pilar de la secta Yunxiao, su actitud representaba muchas cosas. Desde la perspectiva de la corporación Lu, si Wei Yun se negara a someterse, enviaría un mensaje muy malo. ¿Preferiría la secta Yunxiao morir antes que someterse? En ese caso, era muy probable que ella no fuera la única en morir. La ortodoxia de la secta Yunxiao también podría romperse por completo después de este incidente. Pensando en eso, Wei Yun tuvo que obligarse a sí misma a calmarse.